La calma aparente que reinaba entre los protagonistas de esta historia ha sido, una vez más, interrumpida por una ola de apoyo inesperado. Nevin, quien había estado en silencio durante meses, parece haber resurgido con fuerza gracias al respaldo de viejos amigos. Personas con las que no hablaba desde hace años, ahora se han reunido a su alrededor como si el tiempo no hubiese pasado. Esta movilización ha sido interpretada como una clara señal de que la batalla emocional que vive no está ni cerca de concluir. Lo que comenzó como un simple distanciamiento se ha transformado en un fenómeno con múltiples aristas. Y en el centro de todo, sigue estando el nombre de Maasine. Maasine no se ha quedado callada ante esta repentina alianza. En declaraciones recientes, ha calificado a este grupo como un equipo de teatro, dando a entender que todo es parte de una actuación cuidadosamente preparada. La actriz ha preferido mantenerse firme, sin responder directamente a cada gesto o palabra, pero su incomodidad ha quedado clara. Mientras tanto, Zeng, quien ya ha pasado por varios episodios tensos, ha decidido mantenerse al margen. La actitud distante del actor ha generado nuevos rumores sobre su lealtad y sus verdaderos sentimientos. Y aunque no ha hablado al respecto, sus acciones dicen más que 1000 palabras. Este nuevo frente ha servido de impulso para Nevin, quien parecía haber desaparecido del radar público. Se la ha visto recientemente en algunos eventos sociales, con una actitud más relajada y segura. Las cámaras la captaron sonriendo, y los gestos de complicidad con su entorno no pasaron desapercibidos. Hay quienes aseguran que este cambio se debe al respaldo emocional que está recibiendo. Una especie de regreso con fuerza que muchos no esperaban. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Los seguidores de esta historia han comenzado a dividirse. Algunos apoyan abiertamente a Maasine, recordando su profesionalismo y su discreción en momentos de tensión. Otros, sin embargo, han encontrado en Nevin una figura resiliente, una mujer que se niega a caer. Las redes sociales están encendidas, y los comentarios no dejan lugar a la indiferencia. En cada publicación, en cada imagen, hay cientos de interpretaciones. La tensión entre los bandos ha alcanzado un punto sin retorno. El entorno de Maasine no ha querido hacer declaraciones públicas, pero una fuente cercana aseguró que la actriz se siente traicionada. Para ella, este movimiento no es espontáneo, sino planeado. Cree que hay una intención directa de hacerla quedar como la mala de la historia. Y aunque intenta mantenerse ocupada con sus proyectos, esta situación la afecta emocionalmente. El silencio, según su entorno, es parte de una estrategia para no escalar el conflicto. Pero nadie puede asegurar que mantendrá esa postura por mucho más tiempo. En cuanto a Zeng, su figura sigue siendo un enigma. Ha cancelado algunas entrevistas y evitado apariciones públicas innecesarias. Las veces que ha hablado ha sido con frases cortas, sin profundidad. Muchos se preguntan si está cuidando su imagen o si simplemente prefiere no tomar partido. Lo cierto es que su silencio también se ha convertido en un mensaje. Un mensaje que, dependiendo del lado desde el que se mire, puede ser interpretado de distintas maneras. Entre los amigos que han regresado al lado de Nevin, hay nombres conocidos del pasado. Personas que formaron parte de su círculo íntimo durante años y que ahora vuelven con fuerza. Se han publicado fotos antiguas, mensajes de apoyo y recuerdos compartidos. Todo esto parece tener un propósito: reforzar la figura de Nevin como víctima y mujer fuerte. El público observa y analiza cada paso, cada palabra, cada gesto. La guerra emocional se libra también en el terreno simbólico. Algunos medios aseguran que este grupo ha comenzado una campaña silenciosa contra Maasine. No se trata de ataques directos, sino de insinuaciones, publicaciones ambiguas y comentarios entre líneas. Maasine,
consciente de este movimiento, ha limitado su presencia en redes sociales. Los mensajes de sus seguidores pidiéndole que no se deje vencer se multiplican día a día. Pero incluso los fans más fieles notan que algo ha cambiado en su actitud. Hay una sombra que antes no estaba. Nevin, por su parte, ha aprovechado esta nueva ola de apoyo para proyectar una imagen renovada. Su estilo, su tono al hablar, incluso sus gestos, muestran una seguridad recuperada. Las cámaras la siguen, y cada aparición suya genera titulares. Pero detrás de esa imagen poderosa, algunos aseguran que aún hay heridas abiertas. Su determinación, sin embargo, parece inquebrantable. Ha dejado claro que no piensa quedarse callada. Los expertos en medios y relaciones públicas señalan que esta batalla tiene componentes estratégicos. No es solo emocional, es también mediática. Cada movimiento está calculado, cada aparición tiene un propósito. Y tanto Nevin como Maasine saben que el público es un juez poderoso. En esta guerra de percepciones, no siempre gana quien tiene la razón. Gana quien logra contar su historia con más fuerza. La relación entre Zenk y Maasine, que alguna vez fue vista como un cuento de hadas moderno, ahora se ve opacada por el conflicto. Las dudas sobre la continuidad de su vínculo siguen creciendo. Algunos creen que la presión externa está afectando su estabilidad. Otros opinan que todo es parte de una tormenta pasajera. Pero lo cierto es que el silencio prolongado de ambos comienza a generar más preguntas que respuestas. Nevin, mientras tanto, ha comenzado a dar entrevistas. Ha dicho poco, pero lo suficiente para dejar claro que su intención es que se escuche su versión. Sus palabras, cuidadosamente seleccionadas, dejan entrever que no está dispuesta a perdonar. Su mensaje parece estar dirigido no solo a Maasine, sino también a Zenk. Y las consecuencias de esto podrían ser más profundas de lo que parece a simple vista. Hay quienes consideran que este conflicto ha tomado proporciones innecesarias. Pero también están los que aseguran que ya era hora de que se dijera toda la verdad. La polarización es evidente, y ningún lado parece dispuesto a ceder. Las redes sociales se han convertido en campo de batalla, y cada nueva publicación enciende más los ánimos. La historia ha dejado de ser un simple drama de relaciones. Es ahora una guerra de narrativas. Los amigos de Nevin, convertidos en sus defensores más leales, han empezado a tomar protagonismo. Sus nombres comienzan a circular en los medios, y sus mensajes son compartidos por miles. La influencia que están teniendo no es menor. Se han convertido en portavoces emocionales de una causa que va más allá del conflicto inicial. Su objetivo es claro: proteger a Nevin y desacreditar a quien consideran la culpable. En medio de todo esto, Maasine continúa con sus compromisos profesionales. Ha asistido a eventos, grabaciones y sesiones de fotos, aunque con menos entusiasmo que antes. Sus seguidores se preguntan cuánto más podrá resistir sin romper el silencio. Y si en algún momento decide hablar, muchos anticipan que sus palabras podrían cambiar el rumbo de esta historia. Porque, hasta ahora, solo hemos escuchado una parte. Las teorías sobre lo que realmente sucedió entre los tres protagonistas no dejan de multiplicarse. Cada detalle, cada coincidencia, es interpretado como una pista. Hay quienes incluso sugieren que este conflicto podría tener consecuencias legales. Pero, por ahora, todo se mantiene en el terreno emocional y mediático. Las palabras, más que los hechos, son las que están marcando el rumbo del relato. Las próximas semanas serán decisivas. Con cada aparición pública, con cada publicación, la tensión crecerá. Los seguidores seguirán atentos, los medios seguirán buscando declaraciones. Y, quizás, algún día sepamos la verdad completa. Pero por ahora, lo único claro es que este enfrentamiento está lejos de terminar.